¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una noche con ideas en primer plano. Hoy vamos a hablar de economía, pero de una manera muy didáctica, muy accesible, de la misma manera que lo vivís y lo entendés vos, ¿no? Con tus ingresos, con tus impuestos, con tus gastos, con tus costos. Para eso hemos invitado a un economista, empresario pyme además, que es muy pretendido por los medios de comunicación por estas cualidades que tiene, ¿no? Hacer fácil un discurso que a veces nos es un poco inaccesible, incluso para los periodistas cuando los economistas le hablan al nicho. Bueno, Gustavo Lázari, el Lacha, nuestro invitado del día de hoy, nos va a ayudar a comprender esta realidad que no es buena, pero que de alguna manera necesita de nuestra atención, que es nuestra realidad económica. Lacha, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. Placer estar acá. Además, quiero decir, Lacha, hincha de Nueva Chicago. Yo tengo que decir esto, si no lo digo, siempre nos saludamos de la misma manera porque nos me levanto y me voy. Claro, me levanto y me voy. Primero está ser hincha de Chicago. Bueno, Lacha, déjame hablar un poquito de cómo te convertiste en quien sos ahora. Vos, si sos, cualquiera te conoce, sabemos que sos un empresario pyme, dedicado a la industria de chacinados, comercializás esos productos, pero vivís. Sos muy solicitado por los medios de comunicación por tu forma de explicar la economía, de explicar la realidad, de explicarnos a los argentinos por qué nos va como nos va y cuáles son los errores que se cometen para quienes administran el país, o las provincias, o nuestros impuestos, nuestra forma de vida. Hago toda esta introducción para decir que vos, sin querer serlo, sos un influencer, de alguna manera. Llegaste a hacerlo porque mucha gente te sigue, tenés tu propio canal de YouTube, la gente te busca, te postea, te pregunta. Pero también esto empezó por algo que tiene que ver con tus orígenes familiares. Tu mamá, Lita de Lázari, si es un ícono de las amas de casa, de esa señora que, digamos, de lo que hoy se conoce como la gente que se especializa en consumo, ¿no? Hoy tenés hasta organizaciones no gubernamentales que son especialistas en derechos del consumidor. Bueno, Lita lo hizo también de una manera muy simple, tu vieja, hablando en los medios de comunicación. Primero, gracias por el recuerdo de Lita. A ver, mi vieja era 100% pulmón. Ella decía que menos mal, dice algo que no hay que decirlo, pero dice, menos mal que no fui a la universidad. Decía. No, pero bueno, vieja terminó el colegio y ahí te das cuenta de lo que es la educación, la caída de la educación argentina, ¿no? Mi hija terminó sexto grado y jamás tuvo una falta de ortografía y tiene una letra casi caligráfica. Tiene una letra perfecta, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo se enseñaba en la década del 30 y del 40 y cómo nos fuimos cayendo. Y sí, mi vieja logró yo nada que ver con mi vieja, pero en el sentido de la trascendencia. Mi vieja falleció, hoy estamos en el 23, hace 8 años, en el 2015, y yo donde voy, alguien me dice, me hace una anécdota de mi vieja. Claro. Y no tenía redes sociales. No, O sea, pero eso, tu mamá era una influencer del consumo sin redes sociales. Pero increíble. además, tu vieja tenía algo, yo creo hasta, no creo, estoy seguro, la he entrevistado en algún momento, tenía esa cosa histriónica, hasta de convencerte, y no le tenía miedo a la cámara, digamos. Vos me decís, una ama de casa que se dedicó a esto y lo hizo tan bien, ¿no? No, y aparte que fue, te diría, hasta, no sé si de casualidad o lo fue construyendo espontáneamente, porque la realidad es que ella dice que ella decía que salió, yo salía a hacer las cosas cuando ustedes crecieron y no me necesitaban más, decía. No, yo tenía 7 años, no había crecido tanto tampoco. Pero bueno, y ahí se dedicó siempre todo empezó en el colegio donde fuimos nosotros, mis hermanos terminaban el secundario, yo hice solamente el primario, en San Felipe Neri, en Mataderos, que mi hermana es la segunda generación, el segundo camada. A medida que avanzaban los chicos, iban haciendo las aulas. El colegio no estaba terminado. Entonces estaba con un aula, pasa al segundo grado, hace la segunda, tercera, la cuarta, y la hacían mangueándole a todo el mundo por el lugar, mi viejo incluido, por supuesto. Entonces, la cooperadora, el cura, todo eso. Después siguió trabajando en la oculta, en comedores por ahí, con los curas de la oculta, con un comedor que está justo frente a la cancha de Chicago, ¿viste? El Liberal. Sí, el Liberal, sí. Bueno, ahí en una época había un comedor y mi vieja colaboraba ahí y se fue expandiendo. Se fue, ¿viste? Cuando te vas metiendo en la comunidad, te vas metiendo. Y los medios la fueron a buscar a ella, no ella los medios. Sí, pero yo creo que, yo no me acuerdo bien, pero la fueron a buscar más cercano a Malvinas. Mi hija donde hace un clic es en Malvinas y más que nada en el post-Malvinas. Porque acordate que la guerra de Malvinas es en abril, 2 de abril hasta el 14 de junio del 82,
mi vieja en la liga de ama de casa ya le habían dado la liga como una entidad que era del año 50 y pico, había caído, viste, no tenía mucha actividad, y vieron a una señora pila, polenta, y bueno, presidió esa entidad. Y, ¿cómo es? Y juntaban gente en Malvinas para tejer bufandas, para juntar cosas, y se movían, iban todos los días. No tuvimos muy intensamente en Malvinas. Yo me acuerdo que yo salía del colegio, nos íbamos a Defensa Civil a armar paquetes, ¿viste? Yo tenía 15 años. Sí. Y cuando termina Malvinas, ahí es donde mete más actividad, porque mi vieja se mete dentro del hospital militar. ¿Y sabés con quién yo lo nombro siempre? Porque no sé si la historia es muy conocida, pero con Amalita la Cruz de Fortabat. Pero a cambiar pañales, a cambiar vendas, a conseguirle casa a los soldados, laburos, ¿viste? Tratamientos. Tanto que en algún momento mi vieja veía que los chicos, mi vieja le decía a los chicos, ¿viste? Los nenes, hasta que se murió mi vieja eran los chicos Malvinas, Claro. los nenes y eran los hijos de ella, ¿no? Le decían tía. De hecho, cuando mi vieja se murió, en el cajón, las 7, 8 horas del velorio, había 6 veteranos empilchados de veteranos hasta el final, ¿viste? ¿No? Muy fuerte. Y nosotros los veía tristes, los soldados, y dice, no, hay que sacarlo. Este ambiente es medio, ¿viste? Tenso. Entonces, todavía está Juan de la Quinta, le mando un saludo, el casero de la Quinta nuestra, le dice, vos, negro, haceme el asado, ¿viste? Le decimos así, ¿no? Pero, Sí. y el loco hacía un asado porque es el mejor asador del mundo. Después vengo yo, pero él es el mejor, ¿no? Y bueno, conseguían la carne, que seguramente se la mangueaban a mi viejo, consiguió los micros para ir a buscar, los micros del colegio, le decía al Tano, Renzo, vos venime a buscar a los chicos, y los chicos los llevábamos. En toda una movilización, ¿viste? Imagínate, 2 micros todos los miércoles. Nosotros nos fateábamos del colegio, cualquier cosa, estábamos ahí jugando a la pelota, comiendo asado, al ping-pong, a lo que dé, con soldados. Fundaron la Casa del Veterano de Guerra y ahí empezó a meterse mucho en los medios. Y cuando va pasando el tema Malvinas, que aparte en aquel momento era medio, ¿viste? Medio cerrado, nadie quería hablar de Malvinas, a mi vieja le importó un soto, ¿no? Mi vieja en ese sentido era muy inconsciente, no medía riesgo, ¿viste? Sí. O sea, razonaba con el corazón, ¿viste? Acá la tía, no pensaba. Y después se empezó a meter el tema de consumo. Estamos hablando de 82. Imagino que habrá agarrado la crisis del Plan Austral del 85, obviamente la hiper 89. Claro, todo eso. Y empezó, se popularizó el camine, que digamos, de alguna manera es la única defensa que, si lo racionalizás, es la única defensa que tiene el consumidor ante un fenómeno inflacionario. O sea, la inflación es un tema monetario, el Banco Central, el déficit. Pero el consumidor, ¿qué le queda hacer? Más en aquella época, que acordate que los precios se remarcaban a mano, Sí. con lo cual caminar era encontrar, que igual que ahora. No estamos lejos, No, ahora pero sí estamos muy igual que parecidos. ahora, encontrar tipos que remarcaban los precios un poquito más tarde. Claro. ¿Ok? Por Y eso mi- hay que caminar. Y mi hija decía, por ejemplo, había varios consejos, pero un consejo era andar al fondo de la góndola. Porque el fondo de la góndola seguramente tiene el precio que no llegó el chico a remarcar, porque no llegaban a remarcar. Entonces remarcaban, frenteaban y no iban al fondo. Bueno, ese tipo de cosas. Y después con los programas ATC, ahí se hizo muy popular, porque ATC se mira mucho en el interior, más en aquella época, que no había canal, casi no había cable, No si había no me cable. equivoco. Sí, a O mediados de los 90 o se apenas, se estoy hablando de los entiende el 80. Bueno, y ahí sí. Y había mucha gente, me pasa algo raro, gente joven, 30, 40, que me dice, yo la veía porque mi abuela la miraba. Y yo me reía de tu mamá, me corría con tu mamá y de tu mamá, porque mi hija se furciaba a lo loco. ¿Cómo es? Porque mi abuela la miraba. Y después mi vieja tuvo 2 grandes virtudes que yo no tengo, que es el sentido del humor, más o menos. El sentido del humor. A mi hija le hacía una broma a un programa y la tipa le redoblaba la apuesta. Sí. La primera vez que le hice una La broma... imitaban también. La imitaban, un quilombo. Yo los quería cagar a piñas a todos, imagínate. ¿Sí? Ah, no. Pero la primera vez que le hacen una broma en la tele fue Noti Dormi Portal. Claro. Raúl Portal. Sí. Que me acuerdo patente, yo estaba hundido con mis hermanos abajo de una mesa, nos queríamos que nos trague la tierra en ese momento, ¿no? Porque nosotros íbamos al colegio y nos comíamos la gastada nosotros. Y Portal la llama ese día, no había viralización, ¿no? Entonces dice, mire, Elita, si usted se sintió mal, o sus hijos se sintieron mal, nosotros mañana sacamos el sketch, quédese tranquila. Y mi vieja decía, no, acá los pibes están fenómenos, están muy de Y usted risa. estaba No, con una bronca bárbara. por favor, cambia el discurso. Pero bueno,
Era así, duplicaba realmente, aparte lo disfrutaba. A Tinelli hizo 3.000 bromas y le sacaba cosas, fíjate, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lita nos dejó hace 8 años, lo decías vos, y la actividad como defensa del consumidor, digamos, la dejó unos años antes y todavía es sinónimo del buscaprecio. Es increíble, sí, sí. Es así, Sí, digamos, en broma. Yo hasta a mi esposa le digo, cuando yo no voy a ir a comprar tal lugar, dale, Lita. Sí, es increíble. Hasta Es en broma realmente quedó impresionante. como un sinónimo, un mote de alguien que sale a buscar un precio más barato, ¿no? Ujú. Pero, y eso, Yo creo que entró empáticamente en mucha Sí. gente que se sintió identificada. No sé, bueno, no lo puedo analizar, pero es así. y a vos pensás que eso no te llegó, digamos, esa necesidad, porque a vos no te pagan por ir a los medios a hablar de economía, a dar consejos, a decirle a los empresarios, a decir, mirá, acá vamos por acá, resolvemos el tema por allá, esto está mal. Vos vas a opinar como alguien que tiene sapiencia, conocimiento de la economía y lo haces. Y lo haces también por una cuestión de promover ideas que generen un bienestar, según tu criterio, ¿no? Mira, yo creo que eso yo creo que no sé Eso- si se eso hereda. influyó, claro. Yo estoy seguro que influyó, porque yo creo que me quedó de mi vieja lo que yo llamo la vocación comunitaria. Mi vieja decía, ustedes también déjense de joder, hay que ayudar a la gente. ¿Tá? Sí. Yo tengo un poco un caso que es capaz que debería hablar con el psicólogo, no con vos ni con la gente de la tele, pero yo me he hecho una camisa perfecta con una tapa de Pink Floyd. No yo, un artista. Sí. Le pagué todo. El flaco, un pibe que pintaba perfecto. Y un día se la donó a los mapuches. Yo estaba caliente La como una quería pava. matar, sí. ¿Viste? Yo odiaba a los mapuches. Toda la reivindicación, todos los originarios, ni me hablé. Conclusión, mi hija dice, no, loco, vos tenés ropa, dejate echar la bola, perdón, dejate echar los pies y dásela a los chicos que necesitan. Bueno, mi hija tenía esa vocación comunitaria y yo creo, humildemente creo que tengo partecita de esa, de tratar de arreglar este país. A mí me vuelve loco. Yo estudié economía por la pobreza, te lo digo posta, y Sí. influido seguramente por mi vieja y mi casa y mi hogar y qué sé yo. Pero es explicable que haya pobreza, es inadmisible. O sea, tiene explicación, no es que no tiene. Sí. Pero es inadmisible y mi vieja creo que me transmitió eso. O sea, vos tenés que, además de estar bien en tu casa, tenés que ayudar a los demás. Y una forma de ayudar a los demás puede ser solidario, puede ser donar, que también lo hacemos, por supuesto, pero tenés que tratar de cambiar el país. Bueno, fíjate esto, Lachas. Yo una vez tuve que ir a hacer una nota de educación a México, a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez fue en el año 2010, era la ciudad más violenta del mundo. En ese momento tenía el indicador de crimen por relación con cantidad de habitantes más alto del mundo. Había meses atrás lo que se llamó la matanza de Salvarcal, que era un asalto de una banda de narcos sobre una fiesta de egresado que había matado a 13 chicos. Un desastre. Y cómo querían que la escuela evite que los chicos sean cooptados por las bandas de narcos. De eso se trataba la nota, la investigación periodística que fuimos a hacer allí. Y México es un país, tiene algunas cosas parecidas a la nuestra, es un país federal con mucha presencia estatal. Sin embargo, me encontré con una ciudad que tenía 1 millón y pico de habitantes, con 100 organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a eso, 100, que se dedicaban a cuidar a los jóvenes para que no sean cooptados por los narcos. Entonces vos decís, si acá hay 100 ONG en una población de 1,5 millones, habla de la ausencia del Estado. Y un poco pasa acá en la Argentina también. En la Argentina parece que todo tiene que ser estatal, en todo tiene que estar el Estado, lo cual estaría bueno si viviéramos bien, pero cada vez vivimos peor. Y empiezan a aparecer organizaciones no gubernamentales, fundaciones, todo el tercer sector empieza a darle una dinámica, ¿sabes a qué? Sobre todo al debate de ideas, a que por ahí no es, a que es por acá, a mostrar indicadores que el Estado no quiere. O sea, tenemos mucho Estado ocioso de alguna manera. Te di el ejemplo de Ciudad Juárez, Sí, no, a lo mejor no corresponde, porque el otro era violencia y esto es economía, pero es prácticamente lo mismo. No, es que aplica perfecto. Lo que pasa es que si vos ves la historia, ahora me pongo el poncho de economista un segundo, Sí. Si vos ves la historia, cuando el Estado no era tan presente, muchas actividades que hoy hace el Estado, bien o mal, o regular o mejor, es otra discusión, las hacía de alguna manera de actividad privada. ¿Ok? Los sindicatos antes de la estatización del sindicato, de entronizar al sindicato en la ley, hacían muchas más actividades sociales que ahora. ¿Ok? Mismo la sociedad civil. La sociedad civil se hacía sus propios hospitales,
quizás no tenía no abarcaban todo como quizás lo haga una institución federal o lo que sea, pero el punto es que había, cuando se mete el Estado, es como que ralea a la actividad privada en esas actividades. Y después cuando fracasa el Estado, resurge de vuelta la necesidad de resolver el problema. Bueno, Entonces, pero también- hoy estamos en esa instancia. El Estado fracasó, listo. Nos jubilamos solos, nos cuidamos solos, ponemos la reja, ponemos los perros. Pues fíjate que en la Argentina, yo digo que nosotros pagamos 3 estados. En realidad 2. El Estado, en términos de impuestos, que vos ponés los impuestos para que te dé cierta prestación, y como no te la da, te la autohaces. Entonces mucha gente se paga la salud, se paga el medio colegio, Sí. o un colegio, se paga la seguridad. Cambia los comportamientos por la seguridad. A mí lo que más, a veces, a mí me gusta mucho la micro y me gusta ver cómo se comporta la gente ante determinados estímulos o incentivos. Entonces vos fíjate que no medimos estas cosas, pero quizás por la inseguridad la gente cambia el comportamiento. Entonces, te digo una pavada, hay muchas casas, muchas familias de barrios clase media baja, que nunca salen los 5 de la familia, porque uno se tiene que quedar cuidando Sí, la para casa. con la casa. ¿Ok? Sí. Y bueno, es una gaseosa menos, un viaje menos, un cine menos, es donde vayan menos y es menos nivel de actividad. ¿Me entendés? O el sobregasto. Para mí, yo cuando veo tipos que pensaron su casa para poner una Santa Rita y terminan poniendo una reja con la serpentina esa arriba, y capo, acá algo falló. El tipo está tirando la plata al diablo porque la policía no funciona bien. O el sistema judicial. Sí, el pero sistema... la policía no funciona bien, pero se da mucho en el conurbano, en muchos barrios, la gente paga impuestos, no tiene seguridad y termina contratando en negro a los policías para que hagan la ronda. Los rondines. Los rondines que le pagan los entre los vecinos los para que sistemas de cuiden alarma. el barrio, la manzana. Y eso te termina empobreciendo. Claro. Porque vos cuando ves el gasto promedio de una familia hoy, tiene cosas que sus abuelos no pagaban. Entonces, ¿cómo puede ser que el abuelo progresaba y el nieto no? Bueno, fíjate los gastos que tenés. Este tipo tiene 10.000 veces gastos más estúpidos que el abuelo. Porque también el mundo cambió, está todo más picante, lo que quieras. Pero eso pasa. Y eso a mí me pone mal porque la Argentina no puede haber pobres. Punto. Esa es la premisa. ¿Argentina no puede? No puede tener pobres. Pero- no puede tener Pero pobres. quiero preguntarte algo. Ahora, nosotros vamos a meter ahora en el tema más técnico, más economía, pero hablamos del exceso al Estado, que el Estado termina no siendo eficiente y excluyendo la iniciativa privada. Pero no es también una cuestión cultural nuestra, porque la verdad que cuando elegimos gobierno que fomenten la presencia del Estado también. Y todos en la conversación pública siempre esperamos, o se nota, que el Estado te salve, que el Estado esté presente o que el Estado resuelva. Mirá, Hay algo cultural en eso también. Sí, puede ser, pero yo no me gusta la explicación cultural. Ni No. me gusta hablar del cambio cultural, ni la batalla cultural y todas esas cosas. Primero porque lleva 50 años. Y ya me rompe los pies que algo lleve 50 años. ¿tá? Y segundo porque la gente se mueve a incentivos. A ver, si hubiera sido por la cuestión cultural, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Roca no hubieran hecho la reforma que hicieron. Porque culturalmente Argentina era casi bárbara. Y los tipos dijeron, vamos a poner escuelas, vamos a poner trenes, vamos a poner incentivos, vamos a abrir el comercio, vamos a respetar la propiedad privada y vas a ver que la gente fluye. Y la gente fluyó. El crecimiento económico argentino no lo hizo Roca, lo hicieron los inmigrantes y los criollos que estaban acá laburando. Pero lo hicieron laburando porque hubo propiedad privada, porque respetaron los precios, porque había 5 impuestos, porque el Estado pesaba 4% del producto, porque había libertad religiosa, porque le dieron educación gratis al hijo del pobre. Eso es una cosa alucinante. Me encanta la historia, y más la historia claro. argentina, ¿no? Pero vos ves el mundo, 1884, el único país demente que se le ocurrió darle educación gratis, laica, al hijo del pobre, fuimos nosotros, una cosa tremenda. Yo siempre digo, yo estoy dando muchas charlas en el interior del país, afortunadamente, en pueblos chiquitos, en ciudades chicas, pueblos chicos, y siempre le digo a la gente, a los productores, a la gente que me invita, que me contrata, muchacho, en la mesita de luz, el fixture, pues siempre tiene que estar, tiene que saber contra quién jugás, ¿no? Y la Constitución Nacional. Y léete todos los días un artículo. Y pensá que la Argentina se hizo extraordinariamente grande, donde vinieron 7 millones de personas, 1 de cada 10 personas que se iba de Europa venía a Argentina, 1 de cada 10, es tremendo. 7 millones de personas vinieron atraídos por un texto.
Ojo, no nos atrajo el trigo, la soja, no estaba ni había ni trigo ni soja. El trigo empezó ¿sabes cuándo empezó el trigo en la Argentina? 100 años antes del segundo gol de Kempes a los polacos en Rosario. 1878. ¿Vos podés creer eso? Entonces, 1853, 1878 son 25 años. ¿Qué rigió ahí? Un papel. Un papel que decía, muchachos, hay libertad de comercio, hay libertad de culto. ¿Querés venir a enseñar? Vení. ¿Querés transitar? Vení. Y hoy cortamos el tránsito con cualquier tontería. Hoy te corta el tránsito un municipio, una provincia, te piden 40 papeles, campeón. No podés pedir 40 papeles si la Constitución dice que yo tengo libertad para transitar por todos lados. Ahí me vuelve loco eso. Y eso empobrece. ¿Vos querés fabricar pobres? Pedí un papelito a cada camión. Es una fábrica de pobres. Cada vez que un poli le pide un papel a un camión, nace un pobre. Hacete esa regla matemática. Entonces la Argentina se empobreció, se autoliquidó desde arriba hacia abajo, y si la gente lo pidió, que se joda a la gente. El sector público no se lo tiene que dar. Por eso no me gusta la idea de cambio cultural, porque esperar que 50 millones de monos cambiemos de opinión, no va a pasar. No va a pasar, no hay ni una posibilidad que pase. Bueno, lo que tiene que pasar es un gobierno que diga, muchachos, la regla son estas, la Constitución. El sistema político funciona con voluntades mayoritarias. Es decir, hay respeto hacia la minoría, pero gobiernan las mayorías. Y si las mayorías siguen eligiendo o tienen todo el derecho, o sea, la democracia es elige tu propia historia también, ¿no? Si vos sí, querés... pero ahí hay una holgazanería Sí. de la política. De todos, ¿sí? O cuando yo digo la política, digo De todos, sí, sí. la élite cultural, empresaria, sindical y política. ¿Ok? Y ojo a la empresaria, que me hago cargo y asumo, pongo las barras en remojo. La gente no pide, cuando vas a votar, la gente no pide rómpanle la cabeza a impuestos al resto de la sociedad. La gente no pide pongan 50.000 regulaciones para contratar personal o para echar personal o para transportar mercadería. La gente pide cosas etéreas, digamos, dame oportunidades, cosas. La política tiene que interpretar eso. Y nosotros lo interpretamos mal por holgazanes. Yo te digo algo, te voy a hacer una autocrítica. Yo soy presidente de la Cámara de Chacinados de hace 10 años. ¿Sabes cuántos juicios empecé yo como presidente de la Cámara al Estado por alguna arbitrariedad? 1. ¿Y vos me decís que en 10 años el Estado fue solamente una vez arbitrario? No. Bueno, Alberti decía que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna. Y la verdad es que yo tengo que asumir mi responsabilidad. Yo debía haber hecho muchas más acciones legales contra el Estado. Quizás no tuve el consenso en la Cámara, no quiero sacar el tema Cámara, te hablo en temas personales. Te digo, sí. Como empresario pyme, ¿cuántas veces hice una demanda? Nunca. Conclusión, el Estado te avanza. O sea, nosotros hemos dejado avanzar al Estado. No debería, fíjate, Lacha, qué loco esto, ¿no? Que estamos hablando del Estado, con el Estado te avanza como si el Estado fuera negativo o el enemigo, y no debería ser así. No debería, pero ¿qué pasa? Es más fácil políticamente decir, pongo un impuesto y con eso resuelve el problema, sacaste la demanda pública, no resolviste un pomo, sí. Y el receptor del impuesto se la aguanta piola porque es imperceptible, porque no lo ve, porque lo traslada los costos, lo que hemos hecho toda la vida. Cuando debimos haber hecho, no, ¿sabes qué, campeón? Tenés ese problema, vamos a resolverlo de la forma adecuada, no me ponga más impuestos que vas a romper la economía. ¿Ok? Entonces, y atrás a veces de muchas normas, a veces hay conchavados privados que lo usufructúan. Y ahí es donde se te hace más complicado. ¿Ok? Entonces, vos te puedo dar 30.000 ejemplos, pero por ejemplo, ahora hay una licencia que se llama LINTI, Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional. ¿Está? ¿Qué, para transportar mercadería entre una provincia y otra? Exacto, está prohibida por la Constitución la licencia. La Constitución tiene 4 artículos que habilitan el libre tránsito de una mercadería entre una provincia y otra. Es más, 4 específicos para decir todas las mercaderías pueden circular por las provincias de una sola aduana que es la nacional. Y en un momento hay un par, por ejemplo, no hemos leído la regla de juego, es como jugar a las cartas y no saber ese reglamento. Es una locura lo que hacemos. Y los empresarios nos dijimos, loco, juez, campeón, esto no puede estar. Ahora, ¿quién otorga el LINTI? Una entidad privada, conchavada con un municipio, la tiene que hacer una vez por año. Antes lo hacía el sindicato de Moyano. Sindicato, ¿cómo un sindicato te va a autorizar a circular? Claro. Estamos locos, en el medioevo. Olvídate. Entonces la Argentina volvió al medioevo sola, sin que el sector empresario
comercial que vos sabés muy bien, solo el 1% de los empresarios, de los argentinos tenemos una empresa, ¿ok? O sea, son 500.000 empresas en un país de 50 millones de habitantes, estamos por lo menos 3 millones de empresas, mínimo, para empezar a hablar. Hemos dejado avanzar esa arbitrariedad. Y esa arbitrariedad nos saca productividad y vamos a la economía. Si resta la productividad, no producís. Si no producís, sos más pobre. Punto. No hay más vuelta. Estoy prestando, digamos, los últimos tiempos prestando atención, como cualquier periodista o analista de la realidad política, que hay un discurso más liberal que ha ganado adeptos y que por lo menos, viste cómo es el debate político. Hay una ideología, discursos, bueno, métodos, proyectos que tienen algún encarne ideológico distinto a otro. Bueno, hoy se habla mucho más parecido a lo que estás hablando vos ahora que lo que se hablaba hace 10 o 15 años atrás. Y lo dice justo Jorge Liotti en su libro La Última Encrucijada, que es muy bueno. Lo vamos a invitar a Jorge acá al programa en cualquier momento. Él dice que hay algo, lo positivo de esto es que él entiende que ahora nos cayó la ficha. Que bueno, Argentina no tiene mucho más para ofrecer. O cambiamos o nos vamos a la D. O tijuanizamos. Sí. Vos fuiste a Ciudad Juárez. Sí. Yo voy a buscar el libro porque me gusta la palabra última. La última de encrucijada. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo no es ni a palos el 89, ni a palos el 2001. Es 1000 veces peor. Porque en el 89... Esto es peor, esperá, repitamos eso. Esta crisis... La hiperinflación del 89 que elevó la pobreza arriba del 50%. Sí, estadística. La crisis del 2001 que elevó la pobreza arriba del 50%. Sí. Esta, que bueno, hoy tenemos más de la mitad de los chicos pobres, mediciones que andan arriba del 40% la pobreza, pero vos decís que es peor que esas dos. Sí, primero déjame hacer un paréntesis metodológico. Cuando vos una crisis como la del 89 te eleva la pobreza arriba del 50% en el 2001, Argentina mide la pobreza por ingresos. Sí. O sea, la cantidad de gente que con su ingreso alcanza una canasta básica. Esos son shocks. Sí, cuando acomoda la economía baja como... Claro, pero la gente no tiene en un día piso de barro, no tiene baño, no pierde esas cosas. Donde se acomodan los precios relativos, la pobreza baja. No es un mérito ni subirla ni es un mérito bajarla. Los dos presidentes, Menem y Kirchner, se vanagloriaban de bajar la pobreza. Era obvio que iba a bajar porque la pobreza, el 50% de la Argentina no era pobre. ¿Ok? Vos vivís en un departamento de 2 ambientes. Hoy el dólar va a 10.000, no sos pobre. Sos pobre ese tiempo hasta que tu sueldo se acomoda al dólar de 10.000, que te puede pasar 5 meses, 6 meses, un año. Pero tu baño sigue andando. Vos lo que estás diciendo que ahora sí es realmente pobre. Ahora hay dos temas, pero no lo veo solamente por la pobreza. Primero que ya estamos en 40%. Pero no por los ingresos, sino por nuestra calidad de vida. Ya estamos en 40% de pobreza, pero hay una cuestión que es conceptual. Aquellas crisis eran macroeconómicas. La del 89 es muy complicada, porque venía de un estado deficitario de 40 años, que habíamos acumulado golpes inflacionarios, veníamos de 17 años de inflación arriba del 100%, muy compleja. No hay registro en ningún país del mundo de haber aguantado 17 años arriba del 100%, una cosa extraordinaria. Otro paréntesis, medio tonto, pero las 3 mundiales que ganamos, los ganamos con inflación arriba del 100%, así que capaz que te compro el 26, la subimos un poco. Pero bueno, el punto es, aquella crisis era macro, la resolvía la macro. La clase media existía, la gente iba al colegio, los pibes más o menos funcionaban en el colegio, había cultura de trabajo, todos sabían que la idea era laburar, había aspiracional. Un pibe de 20 años en 1989, nació en 1969, quería comprarse un departamento y un auto. ¿Ok? La del 2001, en menor medida, igual. Esta crisis es conceptual, es de inviabilidad. La Argentina, así como está, es inviable. Así como está, si no cambia las leyes laborales, los impuestos, la regulación, es inviable por mejor macro que hagas. Espera, terminamos. Estamos en la peor crisis social y económica. Sin duda. De los últimos... de la historia argentina. De la historia argentina. Vos decís que si no cambiamos, la Argentina es inviable. Nos hidratamos, vamos a un corte y después me contás cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Dale, un corte y ya volvemos.
Y seguimos en Primer Plano en esta noche con ideas en una charla muy, pero muy entretenida con Gustavo Lacha Lázari, hablando de economía. Nos dejaste algo recién antes del corte. Bueno, es preocupante, pero la verdad hay que afrontarla, ¿no? Vos decís que Argentina, si sigue así, es inviable. Entonces, yo te había desafiado, bueno, ¿cómo salimos de esa inviabilidad? ¿Qué hay que hacer? Mirá, te corrijo un minuto. Argentina ya es inviable. Primero, no es el país es el más lindo del mundo, lejos se lo pelea cualquiera. El punto es que la palabra inviable significa que no podés lograr tu cometido. ¿Tá? Yo técnicamente soy inviable, porque me sobran 35 años, 35 kilos, me falta talento para jugar en la primera de cualquier club. Soy un tipo inviable a ese efecto y a otros millones de efectos seguramente también. La Argentina, para sacar gente de la pobreza, ¿qué es lo que necesitamos? Sacar 40% de personas que no pueden ser pobres en un país como la Argentina. 15% de chicos son indigentes, o sea, no tienen 2 comidas diarias. Me duele el oído cuando me lo decís. Sí. Es inadmisible, no podemos acostumbrar, porque mucha gente se te acostumbra, ¿eh? Sí, sí, dice, claro. no, yo vivo en un country, vivo bien, es inevitable nada, ¿ok? Bueno, para sacar gente de la pobreza definitivamente y recuperar los aspiracionales, que un pibe de 20 años tenga el aspiracional de su casa propia, de su viaje, o de su autito, o de algo que valga más que una cerveza, ¿ok? Para lograr eso, no lo puedes hacer con este sistema impositivo, con estas normas laborales y con estas normas regulatorias. No lo puedes hacer con la economía del permiso, con normas laborales que expulsan gente del mercado laboral y con un sistema impositivo que solo para resumirlo, te digo, no entra en un papel. Cualquier proyecto que haces en un papel, poner los impuestos, tenés que tirar papel a la Se me mierda. ocurren 3 oposiciones a eso, y las 3 son corporativas. Lo lamento por los muchachos en primer lugar, y segundo lugar que las 3 corporativas, me falta una, porque imagino que te hablas de empresarios, sindicatos y me falta uno. No, empresarios, sindicatos y la corporación política también. Okay. Hay un sector de la política que eso te lo rechaza. A los tres le diría... Y no es un sector minoritario, no, por eso yo hablaba del cambio cultural. De cambio cultural. Pero te entiendo, y existe, yo a veces uno vuelca, pero permitime, a los 3 le diría que es un tema de su propia supervivencia. El sindicato, si no hacemos una buena reforma laboral, aparte me encanta en la Argentina que sacamos palabras del diccionario, buenísimo esto. No menciones la palabra reforma, flaco, ¿qué quieres? Buscame un diccionario de antónimos y sinónimos, qué sé yo, no sé, usar la que quieras. Si no haces una buena reforma laboral, que sea atractivo contratar, porque ningún empresario contrata para echar, esto metámonos en la cabeza. Una pyme, cuando echamos gente, llorás el día anterior, no es una joda echar gente. Lo conocés los hijos, conocés la historia, compartiste con él 12 horas por día, es una locura. Queremos que la gente quede. A veces las empresas se empiezan a caer y tienen que echar. Bueno, es mejor que podamos hacer un buen régimen de indemnizaciones por despido, como dice la Constitución, no más que eso, de protección al trabajador, no de anulación de la empresa, para poder volver a contratar, porque lo que no sale no entra. Esto es así en la historia de la humanidad. Entonces, eso por un lado. Y al que más le conviene es al sindicato. Porque hoy en la CGT hay 3,6 millones de afiliados en el sector privado. Después lo más en el sector público. Y afuera, afuera de la CGT, perdóname, hay 11 millones de personas que responden más a Grabois que a Moyano. Por eso te digo, son más representativas las organizaciones sociales que los sindicatos organizados. Entonces, necesitamos formalizar el empleo. ¿Ok? Que volver a la cultura del trabajo en una empresa privada para que los chicos tengan primero las protecciones sociales que se merecen, pero sobre todo las ganas de progresar en una empresa privada con toda la formalidad que eso implica. Para eso necesitas 2 cosas. Primero, que las 600.000 empresas contratemos por lo menos 1 por año. En un periodo de 4 años son 2,4 millones de puestos de trabajo. No alcanza. Necesitas 8 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, necesitas 1 millón de pymes más. Y 1 millón de pymes no la vas a hacer nunca con estos impuestos. La gente, no hay 1 millón de estúpidos que quieran meterse en la maraña de la FIP, de la GIP, de la ARBA, de toda esa porquería. Entonces, no hay ninguna posibilidad. Entonces, la única posibilidad es hacer un sistema impositivo que no sea expulsor de empresas. Y te doy números. Una empresa cuando nace en Argentina, por lo general, el promedio es que contrata a 3 personas. Si sobrevive al año 5, ya tiene 8 empleados. 1 millón de empresas serían que sobrevivan, son 8 millones de trabajadores, olvídate, empiezan a acabarse todos los problemas. Y tenés que desregular
para que no sea lo que se llama Alberdi la economía del permiso. ¿Sabes lo que decía Alberdi? Alberdi, acordate que escribió la Constitución, se la mandó a Urquiza, Urquiza se volvió loco, la mandó rápida la historia, ¿no? La mandó a aprobar, a sancionar, y al año siguiente escribió un libro para traducir la Constitución. El tipo sabía que éramos todos medio cabeza de termo, que no entendíamos un pomo, entonces la tradujo letra por letra, capítulo por capítulo. Y decía en un momento, el que pide permiso niega su libertad. Y yo siempre pensé que esa frase significaba, uy, qué mal la economía del permiso. No, no, sos un nabo si pedís permiso. Estás negando tu libertad, te está diciendo Alberdi. Vos ya tenés la libertad para comerciar. Y sin embargo, para comerciar tenés que sacar la habilitación del auto, de la casa, de tu germu, de la calle, del sindicato, del municipio, de la nación. 3.000 papeles que hacen... Un pibe de 25 años que se quiere poner un kiosco necesita un contador. Ok, ese pibe, ¿sabe qué hace? Lo hace en negro. Claro, Listo. porque digo, si vos querés hacer todo en regla, tenés que tener un contador, Ok. porque te digo que te avasalla la Pero por burocracia supuesto, yo tengo un impositiva. cliente que tiene una panchería en La Matanza, tiene contador y abogado, el pibe tiene 18 años, estamos locos. O sea, ni los jugadores de fútbol tienen contador y abogado de 18 años. Entonces, ¿a qué voy? Esas cosas las tenés que sacar y no es tan caro sacarlas. Si la pensás, no es tan caro sacarlo. Si lo puedes hacer para lo incremental, las nuevas actividades no requieren tanto bodrio. Pero ahora, vos decís no está caro sacarla. Yo no sé de economía. Y la corpo, si no lo hace, no sobrevive. Perdóname una cuestión muy importante. Si Argentina fracasa y no sacamos a la mitad de la gente de la pobreza más pronto que tarde, va a ganar el narco. Y en Tijuana no hay concejales, no hay empresarios, no hay sindicato ni nada. Manda a los muchachos, no mandan los formales. Así que por esto, por más antipático que me caigan estos chicos, que se pongan las pilas porque es su propia supervivencia. Pero yo me pregunto, ¿no? Digo, en la Argentina, vos tenés 3,5 millones de gente que cobra el potencial trabajo, es un plan social por el cual se pelean las organizaciones sociales, hay movilizaciones, corta la 9 de julio, hay acampe, se pelea con la ministra, con los funcionarios. Tenés otra millonada de pesos que la coalición cívica denunció hoy, hace unos días, al Movimiento Evita, porque desvían esos fondos para comedores y fundaciones que son del Movimiento Evita y los funcionarios son del Movimiento Evita. Bueno, ahí hay un intríngulis que la justicia deberá aclarar, pero hay mucho dinero también puesto para política social. Empezás a sumar entre jubilaciones, empleados públicos, planes sociales, ayuda social. Hay casi 18 millones de personas que dependen del Estado. Entonces, para que el Estado pueda bancar eso, necesita recaudar. Y para recaudar necesita tener impuestos. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero te planteo esto. Vos decís, saquemos impuestos. El Estado dice, bueno, saqué impuestos para activar la economía. ¿Qué hago en el mientras tanto? Tengo ahí un problema social y político que, digamos, no remarcarlo anticipadamente sería hasta irresponsable. No, estoy de acuerdo. Pero a ver, primero dos cuestiones. Una, las tres reformas son a la vez. Por eso, para mí, la reforma microeconómica debe anteceder a la macro. Y desde mi punto de vista, la baja de impuestos debe anteceder a la baja del déficit. Mira lo que te estoy diciendo. Porque yo creo que menos impuestos recaudan más. El tema es que tenés que hacer que menos impuestos recauden más en forma rápida. Para hacerlo eso rápido, dos cuestiones. Una, tenemos que generar los incentivos de formalización, que es difícil, más que nada por la credibilidad, pero si no, hay incentivos de formalización, puedes hacerlo con olvidos fiscales, hay un montón de mecanismos para hacerlo, y tiene que ser una reducción drástica de gastos. Yo te hago un numerito muy tonto. En Nueva Zelanda el IVA es el 15%. Sí. Sin embargo, recauda 13% del PBI. ¿Ok? Quiere decir que está casi toda la actividad formalizada. En Argentina es 21% y recaudamos 7%. Pero la venta en negro es al 10,5%. Yo te puedo asegurar que el 10,5% de IVA recauda más que el 21%. Bueno, muchos economistas dicen que este país no explota gracias a la economía negra. Bueno, ok, pero ¿me entendiste? Si vos blanqueás al 10,5%, sí. Estoy seguro que se recauda más que 7 puntos del PBI. O sea, vos proponés que el IVA todos los productos o para los alimentos. Para todos los productos, siempre tiene que ser lo más igual posible. Para todos los productos, 10,5. El más bajo posible, te digo 10,5 por decir, puede ser 14, puede ser 13, no 21. Porque la gente no puede hacer un esfuerzo del 21 para el Estado y del 10 para él. Por eso hay evasión. Y tenés que sacar los distorsivos. Y tenés que sacar la voracidad de los entes fiscales a la hora de cobrar. Porque vos tenés que amigabilizar al Estado con la persona. Sí. Entonces tenés que sacar los registros, los regímenes de percepción, los registros de actividad,
que te saco, si no estás en un registro, te saco, no podés comerciar. Tenés que amigabilizar porque el Estado tiene que entender que... Hay municipios que tienen tasas municipales, o sea, que de a decenas. Pero hay más allá de los provinciales. la tasa clásica municipal es la de seguridad e higiene. Hay municipios que la tasa, la ley te dice, que se cobra un tanto por ciento o un canon el que resulte más alto. Vení los chorros te hacen esta cosa. Es una cosa de loco. ¿No? Sí. Esta voracidad, esta mala amigabilidad que hay entre el fisco y el Estado no es saludable y las personas no es saludable. Los Estados tienen que entender que las personas no somos bases imponibles, somos personas que queremos laburar. Cuanto más laburamos, va a haber muchísimo más impuestos. Y permitime una cosa sobre los planes, Sí. porque la gente quiere laburar. En un país de 50 millones de habitantes, no podemos parametrizar la Argentina con 10.000 estúpidos que quieren tirar piedras, porque van a estar, aunque Argentina tenga 20 millones de habitantes, siempre hay 10.000 giles que quieren tirar piedras. Dejá, que estiren el brazo, ¿viste? Que desarrollen el homóplato, ¿qué me importa? O 200.000 que no quieran laburar. Eso va a pasar siempre. La Argentina, el plan es hijo y la informalidad es hijo de que changa más plan es igual a salario. Vos tenemos que aumentar los salarios. Tenemos que aumentar la oportunidad. Y los salarios aumentan por demanda de trabajo. Y la demanda de trabajo aumenta por los negocios. Pero, Cuanto más negocio vamos a demandar, más trabajadores, va a subir el también- salario también tenés que- y diferencias. Perdóname, cuando diferenciás el tipo del plan, que cuando estaban iguales se pasó del salario privado al plan, se va a pasar del plan al salario privado, porque la gente no es estúpida. La gente es muy racional. Es extremadamente racional. Ahora, si no das oportunidades, los salarios no alcanzan, el tipo... Hoy una familia pobre, que para dejar de ser pobre tiene que juntar 210.000 pesos, 220.000 pesos más o menos, ¿no? Si no paga alquiler. Si no paga alquiler. Si fuera en blanco, debería generar 400.000, porque tenés los impuestos por el trabajo, ¿ok? 400.000 mangos de salario bruto, de costo laboral, para que en neto te quede, en el bolsillo te queden 220, significa que por día tenés que generar 20 lucas por día hábil. Y un pibe que no estudió no genera nunca 20 lucas por día, ¿me entendés? Entonces lo condenaste a la pobreza. Vos tenés que sacar los impuestos del trabajo, bajar lo más posible para que el salario neto sea igual al bruto. Y eso te lo distinga, te lo aleje mucho de la combinación nefasta changa más plan. Y ahí la gente se te pasa. Ahora, tenemos que generar 1 millón de empresas más. Por eso te digo que Argentina sí es inviable. Sí, hay también, a ver, yo no quiero ser el negativo de esta conversación, pero tengo que poner los puntos en cuestión, ¿no? También, y en este programa lo hemos hablado muchas veces, falla mucho el sistema educativo. Semanas atrás lo hablábamos con Carlos Pañi, él daba el ejemplo de la fábrica Toyota en Zárate, que necesitaba tomar centenas de empleados y los chicos con secundario completo no tenían comprensión lectora y no podían acceder a un trabajo. O sea, también hay que fortalecer el sistema educativo para mejorar no solo el ingreso a carreras universitarias y terciarias, sino para el ingreso al mercado formal del trabajo. Porque un chico que terminó la secundaria y no tiene comprensión lectora, no es apto para un trabajo en una fábrica, imagínate el que no la terminó, que es la mitad. Sí, permitime, ahí tenemos un problema de flujo y de stocks. En el flujo, tenés razón, hay que mejorar el sistema educativo hoy para que un pibe entre a los 7 años ahora y dentro de 15 años salga del colegio. 15 años son 3 mundiales más, campeón, pasa el mundial del 30. Y ahí empezamos a tener un mejor resultado. No tenemos tiempo. No tenemos ese tiempo. En el medio se nos prendió fuego el país. ¿Qué hacemos con el stock de gente que no puede entrar en Toyota? Entonces el stock lo tiene que agarrar el sector privado. Y Alberti distinguía en las bases, lo primero que distingue es educación de instrucción. Instrucción es el conocimiento formal, quizás la comprensión de texto, quizás matemática, física, ¿viste? El cuadrado de la hipotenusa, la suma de los cuadrados de los catetos, lo que vos quieras. Las pymes no podemos dar esa instrucción, que en parte sí, pero no todo. Pero sí podemos dar el valor educativo que también se perdió, que es el hábito laborioso, el hecho que tu vida depende de vos, de que trabajando podés salir. Son valores. Ahora, el stock de gente tiene que entrar en la fábrica, en los talleres, en los estudios, en los canales de televisión, en los campos, y para que entre en los campos tenés que hacer la reforma laboral impositiva. Claro. El sector privado tiene un rol importantísimo, no podemos estar en la platea de un nuevo cambio en Argentina. Tiene un rol importantísimo, tengo que agarrar a la gente, meterla a laboral, perdóname, porque muchos van a decir, no sé,
el primero va a fallar, el segundo va a fallar, un flaco va a entrar en un laburo y no va a pegarla, la va a pegar en el segundo, pero para que entre en el segundo, en el primero, en el tercero, necesitas esta movilidad. Si no, la gente te queda afuera, la gente afuera te va al narco, te va al quilombo. Esa Argentina que crecía, que la de fines del siglo XIX, la que empujó, que creó la clase media, que esa clase media, esos pobres que pudieron acceder a la educación pública y gratuita, que se graduaban en las universidades, después fueron actores de la política porque formaron a la clase media que reclamaba, aspiracional, que produjo desde el voto, yo te diría hasta el voto popular del 16, nace por una demanda de partidos políticos que nacieron de esos sectores medios, que fueron creados por las reformas económicas de Roca. O sea, todo va de la mano. Vos decís que ahora estamos en una situación límite y hay que tomar decisiones ya. Yo creo que Argentina, el momento histórico, todo más parecido a 1852 que en cualquier otro momento. Argentina está en 1852. Está Por hacer. previo a la Constitución, arranquemos, muchachos. Y yo creo que va a arrancar. Yo, así como te describo un escenario dantesco, soy súper esperanzado. Argentina arranca y se olvida del populismo definitivamente. Y te digo porque lo veo en la cara. Es antirriguroso lo que te voy a decir. Bueno, yo le veo la cara a la se gente. olvida el populismo. Entonces viene y yo te pongo la contracara. El liberalismo es insensible. Que es la otra cara que te aparece. A ver, bueno, yo te tomo los 90. Política económica liberal, privatizadora, el 1 a 1. Y también se generó mucha pobreza en el 90. Sí. En el 90 quedó un 30%, 3 de cada 10 argentinos quedaron en un nicho, un núcleo duro de pobreza que la política nunca lo pudo modificar. Sí, quizás me estás tomando. Yo saco la cuestión ideológica. No, yo también, pero son los desafíos que se van a dar. No, estoy de acuerdo. Y no pongo como ejemplo la década del 90. La década del 90 nos enseñó que hay muchas cosas que no tenemos que hacer. Sí. Ojo, ¿no? Sí, seguro. Yo soy muy noventista en algunas cosas. Generalmente soy noventista en lo que la gente más critica, como la convertibilidad y las privatizaciones. Me pareció que están relativamente muy bien hechas. Y no soy noventista en lo que la gente se olvida, que duplicamos el gasto público, claro, que nos olvidamos de gente, no te puedo olvidar de gente. Gestor de política pública no se puede olvidar de pueblos que quedaron diezmados porque quizás la política anterior fue equivocada, pero la blanqueaste en 2 minutos y la rompiste toda. También dejamos bienes personales, dejamos la FIP zarpada, dejamos la industria de juicio. Eso es una herencia de la década del 90. O sea, viste que ahora dicen que es la mejor época de toda la vida. Vamos a analizarla completa y te das cuenta que no. Pues acá la parte ideológica, no es que el mundo va a un nivel. Tenemos que lograr que la gente no sea vista como una base imponible. Y después, si querés, la política que discuta qué haces con el superávit. Si repartís, si compras armas, si devolvés impuestos. Es otra discusión. Pero tenemos que hacer que el sector privado no sea visto como una base imponible. Y los que quieren un Estado grande, que podemos discutirlo, y yo no, pero millones de personas quizás quieran, no hay problema. El Estado grande es hijo del sector privado grande. Agrandemos el sector privado. La riqueza pública es hija de la opulencia privada, no es al revés. Bueno, puedes generar primero el distribuidor y después el fabricante. Entonces, yo lo que te quería decir... Si no logramos... Yo a esto voy. Después, haz el Estado que quieras. Yo tengo mi opinión al respecto. Pero creo que va más allá. Yo hablo con muchos amigos ultra acá. Le digo, loco, vos querés plata por Estado grande. No seas boludo. Haz un sector privado grande. Lo único que te queda. Yo lo que te quería decir, y esta es la última, nos quedamos sin tiempo, Lacha, querido, es si vos decías, hablabas de 1852, estamos ahí. Entonces hay que discutir, todavía nos falta discutir un modelo de país. O sea, por lo menos decir, ¿qué hacemos con el campo? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con las normas para la productividad? Discutamos todo este paquete y arranquemos. Pero arranquemos por lo menos 20 años, no sé, 30 años, probemos por ahí. Cambiemos, pero creo que hay que discutirlo eso también, es probable que esa discusión esté pendiente. Yo no demoraría mucho tiempo en discutirla, claro, porque si hay algo que no tenemos tiempo. Porque con parchecitos y vamos por acá todo, es como que siempre te empantanas. Aparte de un tema no menor, estás en una crisis de inviabilidad. Vos con parches no arreglas nada. Y no generás la confianza / expectativa. La verdad, nosotros tenemos que generar que en poco tiempo la gente diga, me pongo a laburar. La guita después aparece, todo eso aparece, eso es lo de menos. O sea, Ramiro Castiñeira, ¿viste? El economista, es muy bueno, tiene una expresión, yo como se la robé lo cito, pero bueno, es de él. Pero dice que en los países cerrados los mejores negocios están en los buenos escritorios y en los países abiertos los mejores negocios están en las buenas ideas. Te agrego, como buenos escritorios hay pocos,
En un país cerrado como la Argentina hay poco negocio, por lo tanto hay muchos pobres. Porque la gente sale de la pobreza cuando hay mucho negocio, olvídate. Ningún país del mundo, agarra cualquier país del mundo que tenga pocos pobres, tiene mucho negocio. Es una correlación. Ahora, necesitamos abrir el país para que las ideas sean las que motivan los negocios y de ahí saquemos gente de la pobreza. No hay otra. Lacha, te agradezco mucho, ¿eh? Tu visita. ¿La pasaste bien? Espectacular. Bueno, ojalá que todas tus ideas y tus proyectos por lo menos sean tenidos en cuenta también, ¿no? Digo, a la hora del debate. Ojalá y Yo si no, lo deseo. si no como buen Todo enriquece. como buen hincha de Chicago seguiremos pateando el arco aunque vaya afuera, no importa. Gracias por venir. Gracias, Gracias. Bueno, nos despedimos, ¿eh? Nos reencontramos en la próxima, en esta noche con ideas en primer plano, con otro gran invitado siempre en los lunes a la noche. Gracias.